¿Me confirman si se logra visualizar de manera correcta? Sí, sí se ve, maestro. Excelente. Bien, vamos a volver a retomar la ponencia que por tema de problemas técnicos no se pudo continuar. Mil disculpas por ello. Vamos a hacer la recuperación y es que habíamos empezado la clase que tuvimos en esta sesión hablando de frente de diabetes. Sin embargo, quiero hacer un alto aquí y vamos a hablar un poquito de la estrategia como tal de enfermedades no transmisibles, recordando que esta tiene un enfoque muy importante en el primer nivel de atención. Ustedes saben que existe un manual de estrategia sanitaria nacional de enfermedades no transmisibles que son muy importantes que nosotros los podamos conocer, ¿no? Y que ésta se ha ido actualizando. Dentro de esta estrategia existen muchas enfermedades. Hay que recordar que cuando hablamos de daños no transmisibles, hablamos de diabetes, hipertensión, que son las más comunes, pero no las únicas. También tenemos adicional lo que es la hipoglicemia, lo que es las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, como angina de pecho, algún problema metabólico, entre otras, ¿no? Entonces, existen varios diagnósticos que se van realizando en ese sentido. Esta estrategia siempre busca desarrollar actividades de atención de salud que estén orientadas a la parte de la promoción y de conductas saludables y a la prevención de control de enfermedades no transmisibles. Es así que dentro de ello nosotros debemos saber cómo identificar las actividades que vamos a hacer de acuerdo al diagnóstico de cada paciente, ¿sí? Cada paciente tiene actividades distintas y cuando se hace la realización del GIS, por ejemplo, ustedes siempre colocan, ¿no? Diabetes mellitus, consejería integral, de pronto administración de algún tratamiento que se vaya a dar y los códigos correspondientes. Todo eso se realiza cuando estamos realizando esta atención del primer nivel de atención. Sin embargo, dentro de esta dirección que se encarga, en este caso la Dirección General de Telesalud, Referencias Urgencias, que es el que también hace un monitoreo virtual de cómo están siendo las atenciones y los diagnósticos más frecuentes y los servicios de salud, vamos a ver, luego les voy a compartir cómo este dashboard, que es como una sala situacional, que también le llamamos dashboard, ha podido darnos un panorama en tiempo real de las atenciones y de cuáles son las enfermedades más comunes que se realizan dentro de los servicios de salud. Y coincidentemente, sorprendentemente, la hipertensión es una de las primeras patologías, está dentro de la primera patología en atención, ¿no? En la cual las personas necesitan atención como tal. Bien. Entonces, hay que recordar que este programa de enfermedades no transmisibles o también le llamamos enfermedades crónicas, son afecciones que van a tener una larga duración y que por lo general evolucionan lentamente y que también no se transmite de persona a persona, por eso se llaman no transmisibles. Y estas enfermedades afectan incluso a todos los grupos de edad, representan un grupo muy heterogéneo de padecimientos como diabetes, hipertensión, entre otros, y eso constituye un problema de salud pública por ser una causa de morbilidad. Entonces, no nos conviene como salud tener problemas de diabetes e hipertensión. Entonces, en el marco del proceso del envejecimiento de la población en nuestro país y en el modo de vida poco saludable, se hace preocupante saber pues cómo vamos a llevar nuestros años de vida más adelante. Bien, es por eso que hablando un poco de ello, vamos a empezar hablando sobre el curso de vida. Esto es muy importante porque gracias al curso de vida vamos a poder entender que hay diferentes escenarios y momentos significativos en los cuales la persona va teniendo o va quemando etapas y también a su vez va teniendo diferentes escenarios en el que se desenvuelve. Por ejemplo, si yo estoy con un joven que está entre los 18 a los 29 años, este joven, ¿no? Puede estar dentro, en esa edad, en una institución educativa, o de pronto puede estar ya no en una institución educativa, sino puede estar en una universidad, siempre, ¿no? A nivel
de educación. Si, por ejemplo, es un adulto que ya viene desde los 30 a los 59 a más, estamos dentro de mi centro laboral, ¿no? Y así vamos viendo que a medida que voy creciendo, mis etapas de vida van aumentando y mis necesidades también. Y cada persona, de acuerdo al grupo de edad y por curso de vida, va teniendo diferentes escenarios. Es por eso que existe desde ya una normativa, un documento técnico donde el MINSA lo aprueba, que se llama Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, familia y comunidad. Esta es una resolución ministerial, la 030 del 2020 del MINSA, donde se aprobó este documento técnico. Ahí les estoy colocando el enlace de la publicación para que ustedes lo puedan descargar, puedan ingresar y puedan leer toda la normativa. Y se van a dar cuenta que dentro de este modelo de cuidado integral van a tener por etapa de vida diferentes actividades, le llamamos paquetes de atención integral por cada etapa de vida. Entonces, bien interesante porque si tú ya sabes que vas a trabajar con niños, no solamente niños es CRET, o sea, existen muchas otras actividades que también se pueden hacer. Lo mismo, adulto mayor, lo mismo, adolescente. Cada etapa de vida es muy importante y también exigente de acuerdo a el escenario donde se encuentre, ¿no? Muy, muy importante esa parte. Adicional a eso, entonces, en esta normativa que ya les he mencionado que pueden profundizar, recordemos que para llegar a un problema como hipertensión, a un problema como la diabetes, cursamos una historia natural de la enfermedad, ¿no? Y natural y social de la enfermedad. Y los niveles de prevención que yo voy teniendo, porque vean que esta enfermedades no transmisibles tiene algo muy peculiar. Y lo peculiar de todo es que todas estas enfermedades de daños no transmisibles son prevenibles. Entonces, si son prevenibles, ¿qué hace falta? Entonces, nos damos cuenta que los niveles de prevención son súper importantes. Existen dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico habla de la interacción y de los factores de riesgo que pueden haber para que la persona desarrolle una enfermedad. Si hablamos del periodo patogénico, hablamos ya de el paciente se enfermó, ya tuvo la enfermedad, pero vamos viendo el horizonte, ¿no? Si realmente la persona va teniendo, cómo va siendo su clínica, desde dónde inicia hasta dónde termina, cómo es el curso clínico de una enfermedad, ¿no? Ese es el periodo patogénico. Y a ello, si nosotros juntamos ambos, vamos a encontrar las líneas de prevención, desde la prevención primaria, secundaria y terciaria. Quiere decir que existen ¿cuántos niveles? ¿Cuántos niveles de prevención existen? Tres, ¿verdad? Ahí dice tres niveles de prevención. Nivel primario, promoción de la salud, ¿no? Y también protección específica. Nivel secundario, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, limitación del daño. Y la prevención terciaria es la rehabilitación. Entonces, dependiendo de la enfermedad a la que yo me esté orientando, es que voy a aplicar la parte preventiva. La prevención no solamente es prevención en una sola palabra, sino que existen muchas etapas de prevención. Y por ello es que estas etapas se han dividido en diferentes escenarios, desde una primaria hasta una pues terciaria, ¿no? Por así decirlo. Ahora, también hay que reconocer que esta historia natural de la enfermedad en la diabetes o en hipertensión, va a tener su propio curso de vida. Y este curso de vida, el profesional de salud lo debe conocer para saber cómo orientar, para saber qué actividades realizar, ¿no? Es muy importante. Y adicional a ello, el marco conceptual de los determinantes. ¿Cómo me doy cuenta que algo no está bien, que algo está fallando? Ah, gracias a mis determinantes sociales, ¿no? Estos determinantes sociales de la salud que le llamaba como las causas, ¿sí? Cuando hablamos de determinantes, es igual a decir causas. Entonces, dentro de las causas sociales en la salud existen muchas.
La más importante es la causa política, porque tenemos políticas públicas, políticas sociales, valores, culturas, gobernanza, que de pronto pueden ser puntos estratégicos muy importantes, pero que hace falta implementar, ¿no? Hace falta un presupuesto digno para que sea asignado al Ministerio de Salud. Hace falta personal en los establecimientos, políticas que permitan no violar el mercado de trabajo, la vivienda, y a ello influye todo, todo lo demás. Los determinantes ya estructurales, los determinantes intermediarios de la salud. Entonces, yo creo que todo parte siempre de un contexto político. Y vean que adicional a ello, se han ido desarrollando estrategias porque dentro de este programa de enfermedades no transmisibles, la enfermedad bastante común como la hipertensión ha ido también teniendo avances eh, que permiten que la persona pueda tener un control eh, más personalizado, más seguido, con la ayuda de más profesionales. Es así que se está creando un programa que ahora lo menciono, pero que esto nos dice de que si nosotros controlamos, por ejemplo, la presión arterial, controlamos un daño coronario, un daño a nivel cerebral y controlamos todo lo que puede ser como consecuencia negativa, nos damos cuenta que de todos los países se dice que el Perú tiene una excelente estrategia de daños no transmisibles. Es algo que de pronto nosotros podemos pensar, uy, estamos en nada frente a otros países. Y no siempre es así. Tenemos un esquema de daños no transmisibles bastante viable. Y ahí nos habla también de todos estos factores que son indispensables para lograr. Uno de ellos es el protocolo, ¿no?, del tratamiento. Eh, no podemos realizar un tratamiento o una administración, no sé, de medicamentos de la hipertensión, por ejemplo, si no se tiene un protocolo, un tratamiento ya estandarizado. Y a veces eso es lo que falta. ¿No? Porque los médicos a su manera, a su conocimiento, van haciendo la administración de algunos medicamentos, lo cual no debe suceder. Hay que siempre estandarizar. La medición de la presión arterial, ¿no? Regularse, medirse la presión arterial. Eso es muy importante en domicilio, en una farmacia, en un centro de salud, en la escuela donde puedan haber aglomeración de personas, debe haber un tópico y debe haber todos estos instrumentos que son básicos para la toma de funciones vitales. Y uno de ellos es la presión arterial. Lo otro también es el entrenamiento y la educación. Si no educamos a la población, no van a entender la importancia del por qué hay que cuidarse. O sea, tenemos que entrenarlos, tenemos que educarlos. La estandarización de datos, la utilización de datos. No, los datos no están solo para verlos, sino también para actuar. Y para actuar necesitamos grandes líderes, eh, gestores que permitan que esto se logre y se lleve a cabo, que esta estadística que yo vea se transforme en una estrategia para ver qué mejorar. La investigación de la implementación y la evaluación de programas. También la parte de investigación es, eh, es un arma bien poderosa porque nos permite visibilizar el trabajo del enfermero. Ustedes como profesionales de enfermería debamos entender que nosotros estamos inmersos en muchos espacios, en muchos escenarios clínicos, comunitarios, ¿no? De educación, en muchos. Y dentro de ese escenario debemos investigar, porque eso permite también un apoyo muy significativo a la salud nacional. También, ¿por qué no decir a la salud internacional? ¿Mm? Innovación en las organizaciones, ¿no? De atención, trabajo basado en equipos. Entonces, vean cómo todo ello es fundamental para lograrlo. Y no solo ello, sino también hábitos, estilos de vida saludable que generen un asesoramiento adecuado a nuestros pacientes
la evidencia o los protocolos clínicos que estén basados en evidencia, acceso a medicamentos, a tecnologías esenciales, ¿no? Imagínense lo que pasó en pandemia. Realmente se cerraron los establecimientos, qué sucedió con las personas que tenían que recibir sus pastillas cada 30 días para poder controlar su hipertensión. Y fueron muchos los pacientes que se vieron realmente perjudicados. El riesgo cardiovascular, ¿no? El manejo de estas CCB basado en la estratificación de riesgo menor, el trabajo basado en equipo multidisciplinario, el sistema de monitoreo, las HERS. Ahora vamos a conocer qué son las HERS, donde vamos a ver el diagnóstico oportuno, precoz y el tratamiento para lo que podría ser, ya sea hipertensión o para la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, miren qué importante. Ahora, les hablaba de que existía un programa, así es, hay un programa muy interesante que existe dentro del Ministerio de Salud, ¿no? Específicamente en el MINSA. Y este programa en el Perú en el 2019 se implementó, se llama HERS. Es un programa integral que nos permite reducir el riesgo cardiovascular con un enfoque estratégico en el primer nivel de atención, ¿no? Qué interesante porque ¿cuántos pacientes no han querido realmente tener una atención personalizada como programa, ¿no? Y el Perú felicitamos porque ha sido uno de los países que implementó dentro del plan de expansión de por sí la OMS dio un plan de expansión como una iniciativa para todos los países de Latinoamérica. Pero de todos los países de Latinoamérica, de los países de la región, Perú fue uno de ellos quienes estuvo ahí en esta implementación, logrando que esto no solo se esté escrito en un papel, sino que también se haga realidad. Y fue bastante bonito, ¿no? Ver cómo esta metodología permitía actualizar la estrategia nacional y los planes de expansión. Y esto tiene una meta al año 2025. Entonces, la actualización de la estrategia nacional, las proyecciones al 2025, los planes para esta expansión de los países, siempre deben estar alineados con las prioridades de estas programáticas de HERS. Todo lo que he mencionado, por ejemplo, anteriormente, son prioridades. Esto, esto de acá son prioridades que se tienen que tener en cuenta siempre para lograr que este programa se haga efectivo, ¿no? Y que logre realmente visibilizar. Entonces, nosotros como Perú contamos con una política nacional multisectorial denominada Perú País Saludable. No sé si lo han escuchado en algún momento, pero se llama Perú País Saludable. Que tiene un enfoque territorial, formulada de forma consensuada con los diferentes sectores responsables, gobiernos locales, regionales, y que gestionan los servicios de salud, ¿no? En donde se han establecido cuidados, atenciones de salud que reciben las personas, las familias y las comunidades. Eh, entonces, a eso, incluso más aún el cuidado integral por curso de vida, que también les mencioné. Y por eso, en el 2019 se pone en funcionamiento a las redes integrales de salud, las llamadas RIS, ya para que estén dirigidas a prestar una atención de salud equitativa, una atención de salud integral, ¿no? Y con ello lograr que esta estrategia se haga visible y que esta estrategia no solamente sea una estrategia de que, bueno, enfermedades no transmisibles, pero ¿qué hacemos frente a estas enfermedades no transmisibles? ¿Qué logramos identificar? Es por eso que se formó todo un equipo para lograr que los HERS estén en el Perú. Y en el 2019, la primera etapa de implementación del programa, se escogieron 34 centros de salud. En el 2021 se amplió el programa hasta 236 centros de salud. Y en el 2022 se añadieron 267 centros de salud y que en total suman 500 centros de salud en las primeras 24 regiones y una provincia constitucional del Perú, ¿no? Entonces ya hemos pasado la tercera etapa de ejecución de este programa. Se hizo todo un grupo coordinador nacional para lograr esta coordinación
con los GERS, ¿no? En donde se tiene a nivel gestor, a nivel de monitoreo y tiene que haber pues un director ejecutivo que lleva la dirección de daños no transmisibles y enfermedades raras y huérfanas, que es como se llama la estrategia, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Yo ahí también les invito para que ustedes puedan expandir un poco más sobre este programa importantísimo para la población y que seguramente muchos de los familiares no conocen, ¿no? Muchos en realidad a veces desconocen de este tipo de iniciativas que a veces se quiere lograr realizar. Vamos a compartir un videíto, permítame buscarles este videíto acá para que ustedes vean, a ver, aquí está cargando. Ya, vamos a escuchar entonces la implementación. Este es un video que propio de la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y su lanzamiento de las GERS en el Perú. Al final del día quiere decir, mirando los países de muy bajos ingresos, solamente el 13% del total de personas que tienen la presión arterial tienen la presión arterial controlada. Pues aquí hay un desafío tremendo. Este es un impuesto integrador donde participarán obstetras, enfermeras, enfermeros. Entonces esto es muy importante, no es un tema únicamente tampoco de los hospitales, es un tema que tenemos que ver desde la atención primaria de la salud. When we take care of our health, that is the best gift we can give to ourselves, but also to our children and communities. Ok, al hacer esta implementación, nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Manejar también una sala situación pacientes con hipertensión o los pacientes con diabetes. Y miren esta imagen. Esta imagen es extraída de la sala situacional del MINSA. Voy a compartirles la sala en estos momentos en tiempo real para que ustedes puedan observar cómo se viene manejando esta estrategia a este nivel. A ver, ustedes me dicen si se logra visualizar, por favor, está cargando ahorita. Escriban en el chat si se logra ver bien. ¿Sí? Ok, entiendo que sí. Mm. Aquí, como les menciono, este es una sala situacional a la cual llamamos dashboard, donde se puede visualizar, de acuerdo a la Dirección General de Telesalud, referencias y urgencias, y también las atenciones que yo vaya a estar haciendo dentro del GIS. Miren, muchos de las colegas nos preguntan, ay, pero ¿por qué nos hacen llenar tanto papel, tanto documento? ¿Para qué? Ya mucho documento en los establecimientos de salud, pero miren, ¿por qué es que es importante? ¿No? Justamente porque se quiere llevar todo eso a estadísticas, porque en los establecimientos de salud usualmente contamos con un estadístico, ¿no? En la mayoría de veces, no en todos, pero sí en la mayoría, y en los que no, se lleva al lugar donde puedan digitarlo, pero siempre hay la oportunidad de digitar todo el trabajo que vienes realizando, ¿no? Tanto los médicos, enfermeras y todos los del establecimiento de salud. Y ahí nos damos cuenta de lo importante que es llenar documentos y formatos porque nos da estadística y nos ayuda a arrojar estadísticas reales.
Dentro del GIS observamos todos los pacientes que fueron ingresados en el GIS. ¿Cuál es la enfermedad dentro de estos diagnósticos, la enfermedad más frecuente? Que está en un 40.8% de atenciones en los servicios de telemonitoreo. ¿Cuál es la enfermedad? Hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial. Entonces nos damos cuenta que este tiene un porcentaje bastante elevado y de los servicios más comunes que atienden, ¿quiénes son? Enfermería, ¿ven? Ahí nos damos cuenta en un 36%. Duplicamos a la atención médica porque sí, nosotros estamos 24/7 con el paciente, desde donde nos encontremos, ¿sí? Entonces, enfermería, con más razón, tiene que prepararse para lograr hacer una atención de calidad. Y miren las atenciones por etapa de vida. Ahí viene donde yo les decía qué importante es conocer las atenciones por etapas de vida, porque existen ya estadísticas para ello. Y tenemos de 0 a 11 años, de 12 a 17 y los lugares donde estamos teniendo más atenciones y también de acuerdo a las etapas de vida. Y aquí tenemos todas las atenciones en todas las regiones. ¿Ven? Miren, ¿cuál es la región que más está resaltando que incluso está con azul? Lima. Lima en etapa de vida. Y lo mismo sucede con las estadísticas donde yo puedo observar y diferenciar lo que necesito conocer. Si veo de acuerdo al grupo etario, también acá lo puedo ver en gráfico, ¿no? Y también cuál es la atención que más reciben los pacientes dentro de todos los servicios. Y vemos que lo más común es el telemonitoreo y le sigue también la teleorientación. Bueno, teleorientación primero y luego el telemonitoreo. También tenemos la atención por género, tenemos que el mayor porcentaje va a nivel femenino. Si bajamos las estadísticas, vamos a poder encontrar también más gráficos de cuáles serían las razones por las cuales se hacen estas atenciones. Y estamos observando que las más comunes están dentro de enfermedades también de esquizofrenia, enfermedades mentales, también tenemos anemia y también tenemos trastorno. Por ahí también está por ahí la anemia, la tuberculosis en menos porcentaje. Pero ahí nos damos cuenta lo importante que es también el telemonitoreo, que en su mayoría se realiza al igual que la teleorientación. Si yo quiero filtrar por algún lugar en específico o por una DIRI, yo lo puedo hacer. De pronto quiero filtrar DIRI Lima Norte, nada más, Departamento de Lima, Provincia de Lima y de frente Distrito, no sé, Caraballo. Si yo realizo este filtro, voy a darme cuenta también cómo están siendo las estadísticas a este nivel, las enfermedades más comunes en la región y además cuáles las atenciones que se realizan y continúa la hipertensión y miren todas estas enfermedades. Bien, y ahí le sigue nada más la diabetes mellitus. La diabetes mellitus no insulino dependiente significa diabetes tipo 2. Entonces, esto, de acuerdo al teleatendiendo, que también va a tener otras estadísticas, donde ustedes van a poder ver, de acuerdo con otras enfermedades frecuentes, Infosalud, que también va teniendo sus estadísticas propias de llamadas contestadas, SAMU, sabemos que SAMU es importantísimo en cuanto a la orientación y a la atención oportuna dentro de una llamada telefónica. Y aquí estamos observando cuáles son las llamadas más frecuentes por SAMU. Ahí estamos observando. ¿Y cuál es el mayor porcentaje? Tenemos 19, 20. Caída. Motivo de llamada por una caída. Y le sigue por un accidente vehicular. Entonces son las más comunes, por ejemplo. Y bueno, estas estadísticas están muy bien para empezar a realizar una reflexión por cada uno de ellos, tener un tema de reporte. ¿Sí? Por lo que yo desee tener reporte de cualquier sentido. Y también acá está la actualización por fechas. Entonces, es bastante interesante ver este tipo de estadísticas porque nos permite conocer y profundizar más sobre cómo es que se están suscitando o atendiendo los problemas de servicios de salud a nivel externo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está quedando claro?
las dos principalmente, que es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ¿sí? Si hablamos de la hipertensión arterial, tenemos que en el Perú del 2021, el 17.2% de personas de 15 años a más presentó presión arterial alta. Imagínense, el 17.2% en el Perú, ¿no? Entonces, de ellos, el 12%, 12.8 los hombres fueron afectados que las mujeres y 21 en el hombre. O sea, los hombres fueron más afectados, ¿no? que las mujeres en cuanto a la hipertensión. Y es también por un tema, ¿no? de orientación genética. La hipertensión y en cuanto al tratamiento médico en los últimos 12 meses, el 61% de personas de 15 a más con este diagnóstico de hipertensión recibió y compró medicamentos con receta médica en los últimos 12 meses. Y de ellos, el 61.5%, o sea, la proporción de mujeres hipertensas con tratamiento tiende a ser mayor que en los hombres. Entonces, aquí sí hay un grave problema. Imagínense, si la hipertensión se da mayormente en varones, pero la adherencia al tratamiento es más en mujeres, entonces estamos teniendo la razón del por qué se siguen enfermando más hombres y por qué adicional a eso no se controla la enfermedad. ¿Mm? La diabetes mellitus, en el Perú, el 4.9% de personas de 15 años a más fue diagnosticada de diabetes mellitus por un médico alguna vez en su vida. Y de ellas, en su mayor porcentaje, se dan mujeres, que tienden a ser mayor en cuanto a esta enfermedad que los hombres. Y en el Perú, el 64% de la población con diagnóstico de diabetes refirió que llevó a cabo un tratamiento médico en los últimos 12 meses, o sea, en el último año. ¿Y quién es el que tiende a tener mayor? Las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos ahí una estadística bastante interesante. Y dentro de todo ello se desea generar también una implementación bajo un padrón nominal, ¿no? Porque claro, ustedes saben que en pandemia se cerraron los establecimientos, no se tenía de pronto el contacto con los pacientes, pero al tener un padrón nominal, era interesante poder incluir ahí el dato telefónico del paciente, ¿no? Porque si sucede otra pandemia, ¿cómo yo me voy a comunicar con mis pacientes? ¿Cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a lograr que mis pacientes puedan empezar a adquirir tratamiento de acuerdo a la enfermedad que tengan? ¿O cómo voy a comunicar que de tal a tal hora vamos a atender en ese horario diferenciado? Que Dios quiera no suceda otra pandemia, pero que tenemos que estar informando de igual forma a nuestros pacientes y tenemos que identificar qué tipo de pacientes tenemos. Y para eso sí se hace necesario crear un padrón nominal propio de pacientes con diabetes e hipertensión, ¿no? Y eso está dentro de la estrategia de prevención y control de daños no transmisibles. Este es el padrón nominal que se lleva a cabo con los datos importantes que hay que conocer de cada paciente. Quiere decir que no solamente es hacer la atención y ya, sino también identificar qué pacientes son y el tratamiento que se le da a este paciente, ¿no? Tanto así que se pueda tener nombres, apellidos, DNI y todos los demás datos interesantes que se necesiten. Y miren ahí un punto importante, el teléfono de contacto. No debemos perder contacto con nuestros pacientes. Y a veces hay pacientes que alogan que no tienen celular, no tienen número. De igual forma es importante tener un contacto, sea de la hija, de la esposa, un número de casa, por último, el número del vecino, ¿sí? Porque en la emergencia del COVID nos dimos cuenta que el no tener en los pacientes vigilados realmente, porque estaban cerrados los establecimientos, logró el caos y que muchas personas enfermaran, empezaran a tener daños a nivel cerebral, el ACV, otros paro. Es así que se han ido adecuando los servicios de salud a las nuevas disposiciones y también adecuando a los nuevos cambios que van surgiendo en realidad en el sector salud. Y esta adecuación de cambios son importantes en los servicios. Existen diferentes lineamientos, ¿sí? Para la adecuación de la atención de las personas con hipertensión, con diabetes en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Es así
que dentro de este ámbito de aplicación, la finalidad siempre va a ser contribuir, mejorar y fortalecer los servicios de salud a favor de los usuarios que tengan este problema o esta hipertensión. Aquí también está para que pueda, ¿no? Desearse eh, conocer cómo debemos identificar dentro de esta normativa, la 110 del 2020, que es una directiva sanitaria para el cuidado integral de las personas con enfermedades no transmisibles en pandemia, ¿sí? Y también está aquella que se dio la atención en el primer nivel de atención frente al COVID, igual para que lo tengan en cuenta. Entonces, ambas son muy importantes. Hay que conocer esta normativa de daños no transmisibles en el contexto de pandemia por COVID-19. De aquí nos damos cuenta que dentro de esta normativa nos habla de un punto muy importante que es el padrón nominal, que es la lista nominal, ¿no? De los usuarios de salud que ya cuentan con un diagnóstico definitivo de hipertensión o de diabetes y que asisten a los establecimientos de salud. Ellos tienen un padrón nominal, ¿no? Muy importante. La teleconsulta, porque no necesariamente vamos a ir a presencialmente. Y aquí esta teleconsulta, telemonitoreo y teleinterconsulta es lo que está en la estadística que les mostré hace un momento. Y vean cómo el haberlo logrado tener en una normativa influye mucho en esta estadística que luego se muestra a nivel nacional y que sirve y ayuda muchísimo, ¿verdad? Tenemos además que se ha logrado pasar de una atención simple a una atención muy organizada para los pacientes con hipertensión o con diabetes. Tanto así que se tiene un flujograma para la atención presencial de diabetes crónicos de daños no transmisibles. Y este empieza así. Ingresas por admisión, realizas tu triaje es adecuado, importante, triaje no COVID, obviamente. Realizas la consulta por medicina y luego vas a farmacia. Ese es un poco el camino que se sigue, ¿no? Para ello. Luego, el paciente es citado por telemonitoreo para completar los servicios, es otra atención que se realiza. Y aquí se hace un telemonitoreo y ahí mismo la admisión y el triaje de circuito no COVID y por último el examen de laboratorio si en caso necesitamos sacarlo, ¿no? Se hace un flujograma para la atención por telemonitoreo a pacientes crónicos. ¿Sí? En pacientes se hace esta atención y se acude al establecimiento de acuerdo al horario de atención y luego la persona, el personal de farmacia verifica, ¿no? Si tiene CIS o no tiene CIS y si se hace alguno de los formatos como FUAS en caso tuviera CIS. Y el personal de farmacia entrega medicamentos, entrega la copia de la receta al paciente, ¿no? Y el fin de la atención. Cuando hacemos una atención por telemonitoreo, empezamos siempre con una llamada y hacemos una evaluación rápida para saber las necesidades del paciente. Por segundo, se genera una historia clínica, se pregunta sobre todo el historial del paciente. Luego se hace el examen, se evita la salud física, se evalúa la salud física que pueda tener el paciente en ese momento, ¿no? Con algunos datos que se necesiten de repente a nivel cardiovascular. Y por último, se hace una decisión de aconsejar o de organizar el seguimiento. Se programan de pronto entrega de medicamentos, medición de la presión arterial o exámenes de laboratorio o visitas domiciliarias, ¿sí? Existen diferentes formas de lograrlo. E incluso dentro de las historias clínicas vamos a poder encontrar esto, los factores de riesgo, qué factores de riesgo tienen mis pacientes, ¿no? Y si es diabetes, qué tipo de diabetes, ¿no? Y ahí está la fecha del monitoreo que se va a ir haciendo. Hice monitoreo de consulta integral, consejería integral, hice monitoreo, no sé, de glucosa basal, de hemoglobina glicosilada, hice alguno de ellos. Luego la hipertensión arterial también, ¿no? La consejería integral, la administración de tratamiento, las cifras de presión arterial, etcétera, etcétera. Vamos a ver este siguiente video, por favor, con mucha atención, sobre las enfermedades no transmisibles y el nuevo reto que se tienen en los establecimientos de salud en realidad a nivel mundial.
Enfermedades no transmisibles. Nuestro reto. Cada año, las enfermedades clasificadas como no transmisibles son una preocupación y una prioridad para la humanidad. Existen 4 principales factores de riesgo: consumo de tabaco, dieta poco saludable, inactividad física y el consumo excesivo de alcohol. Anualmente mueren en el mundo más de 30 millones de personas. En Colombia, las estadísticas más recientes revelan que al año más de 110.000 fallecen por enfermedades crónicas como las afecciones cardiovasculares, cáncer, diabetes y los padecimientos pulmonares. En 2010, Naciones Unidas convocó a la comunidad internacional en pro de la lucha contra las enfermedades no transmisibles. En septiembre de 2011 se produjo en Nueva York la reunión de alto nivel de la Asamblea General para tratar sobre su prevención y control y alertar acerca de sus factores de riesgo. Las enfermedades no transmisibles son una epidemia mundial que toca a todos en cualquier lugar y tiene un gran impacto social y económico para el desarrollo de los pueblos. Todos estamos en riesgo, pues afecta a jóvenes, adultos, ricos o pobres. Bueno, desde la reunión que Naciones Unidas realizó el año 2011, en septiembre de 2011, la OPS tomó el liderazgo de promocionar esta campaña, disminuir las enfermedades transmisibles en la región, que hoy ya es una carga de doenças de las más importantes en todos nuestros países. Bueno, yo creo que el principal reto como sociedad y obviamente como ministerio es crear en la ciudadanía, en el sector público, el sector privado, la noción de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, la probabilidad de enfermarse por este tipo de enfermedades, estamos hablando de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por diabetes, que es altísima. Muchos de los riesgos y consecuencias de las enfermedades crónicas son prevenibles. De allí la importancia de reducir los factores de riesgo, fortaleciendo las políticas y los sistemas nacionales de salud para crear entornos que promuevan la salud. El reconocer que existen factores protectores contra estas enfermedades como son el hacer la actividad física, el no consumir o exponerse al humo de tabaco, el tener una alimentación saludable muy llena de frutas y verduras y el evitar el consumo abusivo de alcohol. Entonces ese es el primer gran reto. Acorde con esta declaración política, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, le dio vida a la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles para trabajar en 2 frentes. El primero es la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable, y el segundo, el mejoramiento de la capacidad de respuesta del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Que todos pasemos por los servicios de salud de una manera ordenada, que el servicio de salud nos permita establecer con certeza cuál es el nivel de riesgo. Y para eso necesitamos que la gente empiece a preocuparse, entre otras cosas, por ejemplo, por el peso. Con solamente saber el tema de peso ya tenemos un proxy bastante importante de qué nivel de riesgo es, más otra serie de exámenes que son muy sencillos, que son muy baratos, que el sistema ya plantea, como la citología, como el examen clínico de mama, la mamografía, etcétera, que son tecnologías que son disponibles en cualquier parte del país y los médicos están entrenados, las enfermeras, los odontólogos, la gente que trabaja en actividad física están entrenados para hacerlo. Yo creo que esas son como las cosas más importantes y a eso invitamos a todo el mundo. Bueno, ¿a quién le gustan las frutas y las verduras? A mí. Ven, vos, cheque a la mañana, sacudite desde. Ven, vos, que la vida sana te llama y dice ven. Dentro do Ministério da Saúde e Proteção Social, grupo importante se organizou e este grupo tem, com apoio de muitas outras organizações, incluindo a Organização Pan-Americana de Saúde, aqui em Colômbia, tem desenvolvido lineamentos importantes, mesmo hasta para guiar a construção de ambientes mais sanos. Para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable en entornos sociales e institucionales,
se están desarrollando proyectos estratégicos en universidades, entidades promotoras de la salud, también en escuelas, espacio público y organizaciones saludables, que buscan transformar las condiciones de salud de la población. Desde Coldeportes y el Sistema Nacional del Deporte hemos abordado las enfermedades crónicas no transmisibles como un aspecto preventivo a través de campañas y estrategias de promoción de los factores protectores. Hemos hecho convenios con los institutos departamentales de deporte para que existan en todos los departamentos programas de hábitos y estilos de vida saludable. Se firmó un gran acuerdo, una gran alianza con el Ministerio de Protección Social, de la cual se desprendieron básicamente documentos, estrategias, material de información, comunicación y educación, los cuales han llegado a los tomadores de decisiones, a la comunidad, a las partes interesadas y a los líderes de promoción de los hábitos y estilos de vida saludable en todo el territorio. Nos articulamos con escuelas saludables y con el Ministerio de Salud para implementar proyectos pedagógicos al interior de los establecimientos educativos que promocionen estilos de vida saludables. La organización de la sociedad frente al tema tiene que ver en la posibilidad, en la necesidad, en la imperiosa necesidad de trabajar de manera articulada educación, salud, cultura, recreación y deporte. Nos debemos a las personas. Ese es un enorme reto que tenemos los gestores desde el sector público y privado. Se ha capacitado a los equipos básicos de salud en el manejo de factores de riesgo y el entrenamiento en epidemiología de campos para las enfermedades no transmisibles, como lograr el acceso oportuno a medicamentos de calidad y su uso adecuado. Asimismo, la subdirección adelanta una gestión para la regulación y conducción de la salud oral, visual y auditiva desde la primera infancia como programa de prevención. Cuando hablamos de promoción de la salud estamos hablando de la capacidad de una sociedad de generar bienestar, a eso le estamos apostando. Entonces creo que vamos bien, esperamos poder acelerar muchísimo en este trabajo y ahora lo que viene en el Plan Nacional de Salud Pública es trabajar este tema a nivel de los territorios. La comunidad siempre está pendiente de nuestras actividades, ya se han generado diferentes sistemas de información y pues esperamos que en la próxima encuesta de la situación nutricional, en las próximas encuestas nacionales, se refleje este esfuerzo en el país, en la disminución de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Seguindo esse processo, que se espera que realmente as pessoas se conscientizem da importância de ter hábitos mais sanos. De esta manera, el Ministerio de Salud y Protección Social está cumpliendo con los compromisos asumidos en Nueva York para enfrentar las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Sin embargo, falta mucho por hacer. Urge unir esfuerzos y voluntades de más aliados, principalmente en las regiones, para ofrecer mayor cobertura, volver estas acciones sostenibles y convertirlas en programas, proyectos y hábitos en la vida cotidiana de las personas. Este es un reto que se hace cada día más desafiante, que solo se puede contrarrestar si lo hacemos juntos. Enfermedades no transmisibles. Nuestro reto. Bien, bastante interesante este video. Coméntenme qué hemos escuchado del video. ¿Por qué es tan importante entonces las enfermedades no transmisibles? Pueden escribir en el chat, no hay problema. ¿Ver a alguien? Porque es que estas enfermedades no transmisibles se hacen importantes. Si desea comentar, puede levantar la manito y le doy la opción de poder activar su micro. ¿Nadie?
Bueno, veamos que en este video es muy importante visualizar cómo la estrategia en sí se va haciendo visible gracias al apoyo gubernamental de un país, a la inversión que ésta supone, porque cuando vamos a hacer o se hace un país hace una inversión para esta naturaleza de, ¿no? de indicadores y de enfermedades, que es muy importante, se logra justamente para encontrar un equilibrio. Y para lograr eso se necesita pues hacer campañas, actividades educativas, que son las que se observan en pantalla. Actividades que refuerzan esa relación que debemos tener con la comunidad, con la familia, con la persona. Todas estas imágenes que aquí mostramos son extraídas de campañas de salud. Bien, aquí hay otras imágenes donde se va orientando y se va el mismo personal capacitando, ¿no? De enfermedades no transmisibles, de lo importante que es evitar. Si ya es un paciente es hipertenso, hay que incentivarlo de no llegar también a una diabetes, ¿no? Porque ustedes saben, la hipertensión te jala la diabetes y lo contrario también. Hay diabetes y puedes tener hipertensión. Entonces hay que cuidar muy bien ello. Es por eso que dentro de todo, el plato saludable que hoy en día se habla para que este sea lo más fructífero posible es un plato con las porciones que ustedes observan ahí. El plato siempre se divide en 3 partes, ¿no? La cuarta parte de la mitad de un plato va a servir una cuarta parte para lo que es el carbohidrato, la otra cuarta parte proteína y todo el medio plato, ¿no? La mitad de todas las partes en cuanto a ensaladas, verduras, ensaladas que son importantes. Adicional a eso hay que tomar 8 vasos de agua al día y comer de 2 a 3 frutas diarias. Eso es lo que genera o lo que hace un plato saludable. No es tener todo el plato lleno de arroz o lleno de cualquier alimento o carbohidrato en exceso que esté consumiendo. ¿Bien? Porque si no, ¿qué sucede? Se desencadena la famosa diabetes. Entonces vamos ahora sí a pasar a la diabetes en sí y para ello vamos a terminar con este videíto. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer son las principales enfermedades no transmisibles. En los últimos años, estas han aumentado impulsadas por el envejecimiento, la urbanización, la globalización y cambios en nuestros estilos de vida, hasta convertirse hoy día en la gran epidemia de nuestro tiempo. El impacto de las enfermedades no transmisibles puede reducirse con estilos de vida saludables, pero para adoptarlos, la voluntad individual no es suficiente. Por ejemplo, cuando comprar alimentos saludables es más costoso y difícil de encontrar que la comida chatarra. Cuando realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Cuando dejar de fumar o de beber resulta complicado porque la publicidad de estos productos nos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar, pues de no hacerlo, cada vez más personas se enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarlos a la ruina. Pero estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia, y algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo, reformulando los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo un mayor acceso a alimentos frescos, regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo, aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo, a la vez que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y limitando la publicidad en cigarros, alcohol y comida chatarra, creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público. Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud para la población, el acceso a la detección oportuna, el diagnóstico,
Cuidados de salud y medicamentos, sin discriminación y sin que ello implique caer en dificultades económicas. Las personas deben tener apoyo y acceso a la información para empoderarlas en el manejo de su propia salud, con el fin de mejorar el control de sus enfermedades y contribuir a un desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú, yo y todos pondremos un alto a esta terrible epidemia y podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Comparte esta información y si deseas saber más, visita nuestra página. Muy bien. Hasta aquí hemos visto todo en relación a esta parte introductoria de daños no transmisibles para que se entienda mucho mejor. Vamos a ir con la siguiente diapositiva. Me confirman si está todo claro. ¿Hay alguna consulta, pregunta que realizar? Bien, vamos a continuar entonces con la diabetes. Habíamos hablado, ¿no? Justamente sobre estas enfermedades no transmisibles y lo importante que es porque ustedes sabían que las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. O sea, en términos, estas enfermedades que ocupan 41 millones de personas que tienen, son el número de personas que mueren por estas enfermedades no transmisibles. 41 millones de personas cada año. Este dato lo da la Organización Mundial de la Salud. Y de esas 41 millones de personas que mueren a cada año, equivale aproximadamente a un 71% de las muertes que se producen en el mundo. Imagínense. O sea, el 71% de las muertes en el mundo son de daños no transmisibles. Entonces, imagínense pues por qué es tan importante considerar, ¿no?, ello. Ahora, para entender la diabetes, fisiología de la secreción de insulina, glucagón e incretinas. Debemos entender aquí, dentro de este pequeño espacio, que para poder lograr, y esto lo había explicado, vamos a volver a repetirlo, para poder explicar la secreción de insulina y de glucagón, es crucial mantener siempre, recuerden, la homeostasis de la glucosa en sangre y regular todo el metabolismo energético en el cuerpo, ¿no? Entonces, para lograr eso, se tiene que haber una estimulación de la secreción, ¿no? O sea, la secreción de insulina es estimulada principalmente por el aumento de los niveles de glucosa de sangre después de una comida. Entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, las células beta de los islotes pancreáticos detectan este aumento a través de sus receptores de glucosa y activan una serie de eventos intracelulares que ocurren dentro y conducen a la liberación de insulina, porque ellos lo identificaron y empieza a eliminar las insulinas. Pueden haber otros estímulos, ¿no? Además de la glucosa, hay otros nutrientes como los aminoácidos, por ejemplo, los ácidos grasos, también puede estimular la secreción de insulina. Entonces, además, ciertas hormonas gastrointestinales como el péptido, similar al glucagón, ¿no? La incretina, que también está dentro de ello. O sea, todos ellos aumentan la liberación de insulina en respuesta a la ingesta de alimentos. Y por ello lo que se quiere es la inhibición de esta secreción, o lo que se genera es la inhibición de la secreción. O sea, la insulina no secreta en niveles significativos cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos. Entonces, como durante el ayuno o entre comidas más o menos es bajo, ya no se secreta. Las hormonas que están contrarregulando, el glucagón, la adrenalina, el cortisol, que son muchas de las hormonas, también inhiben la secreción de insulina en situaciones de estrés, durante el ejercicio físico, bien. Ya, pero el glucagón en especial, ¿qué de interesante tiene o qué de importante? El glucagón es secretado por las células alfa,
¿no? Que son importantes. Aquí están las células alfa del, perdón, de todo esto que se llaman islotes pancreáticos. Y en respuesta a eso se genera una hipoglicemia. O sea, se empieza a generar bajos niveles de glucosa en sangre. Entonces, como durante el ayuno, el ejercicio físico baja. Ya cuando los niveles en sangre disminuyen, estas células detectan esta disminución y empiezan a liberar glucagón. ¿Para qué? Para estimular la liberación de glucosa que se almacena en el hígado y promueve la glucogénesis, ¿no? Hay otros estímulos, además, la hipoglicemia, ciertas hormonas como la adrenalina, el cortisol, que también estimulan la secreción del glucagón en situaciones de estrés. También por una inhibición de la propia secreción, ¿no? Los altos niveles de glucosa en sangre, así como la ingesta de alimentos, pueden inhibir la secreción de glucagón, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Y los transportadores de glucosa. Ustedes saben que los transportadores de glucosa son proteínas, ¿sí? Que facilitan el transporte de la glucosa a través de las membranas celulares. Estos son muy fundamentales porque nos ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre y asegurar de que las células pues obtengan la glucosa necesaria para producir energía. Otros procesos. Es así que existe el GLUT1, le vamos a llamar GLUT1, GLUT2, GLUT4, ¿no? Incluso está el GLUT3 también que existe, ojo. El GLUT1, que es el transporte tipo 1, por así decirlo. Este transportador tipo 1 se encuentra en una amplia variedad en las células y los tejidos, que están incluidos donde en los glóbulos rojos y el cerebro. También están en los riñones, en la placenta, pero principalmente en estos dos. Tiene una alta afinidad por la glucosa. Y es importante para mantener un suministro constante de glucosa a los tejidos que no dependen de la insulina, ¿no? Para la captación de glucosa, como el cerebro, por ejemplo. Luego, por eso dice es independiente de la insulina. La glucosa tipo 2, perdón, las células beta de páncreas tipo 2. Se encuentran principalmente estas en las células beta, que están pancreáticas, así como en el hígado, en los riñones, y tienen una afinidad muy moderada por la glucosa. O sea, desempeñan un papel importante en la regulación de la secreción de insulina por las células betas pancreáticas en respuesta a los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Y por último, el glucagón 4, que se encuentra principalmente en células musculares, esqueléticas, adiposas, ¿no? Es responsable, no sé, de la captación de glucosa estimulada por la insulina, etcétera, etcétera. Y aquí explico un poco más lo que mencioné del tema de la liberación de insulina a través de sus receptores o la liberación por el GLUT4 de glucosa y así todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Aquí está el aumento de los metabolismos en el plasma, de los ácidos grasos y aminoácidos. Está la secreción de algunas hormonas gastrointestinales que también son importantes y que también influyen en el aumento de la glucosa, la activación de nervios parasimpáticos, etc. Las incretinas, miren, aumentan la secreción de insulina, por ejemplo. Disminuyen la secreción del glucagón en el hígado y retrasa el vaciamiento gástrico. Por eso es que cuando hablamos de glucagón, existe la secreción de inicio y de final, ¿no? O sea, la glucogénesis y la glucogenólisis. Bien, la diabetes tipo 2, sí, queridas colegas, ¿me confirman si todo va bien? Si no hay ningún problema a nivel de la red, por favor. Me gustaría que alguien me pueda dar una señal de vida por ahí. Sí, en el chat. La diabetes tipo 2 es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglicemia crónica, debido al defecto de la secreción de insulina producida en el páncreas a un defecto en la acción de la misma o en ambas. Esto es súper importante, ¿no? Entender cuál es el concepto y hay que entender que sí, es una enfermedad metabólica, ¿no? No hay que olvidar su origen. Y aquí están los 422 millones de adultos que tienen diabetes. Y eso supone un 70% de las causas de muerte
en el mundo. O sea, qué fuerte, ¿no? Los factores de riesgo, hay factores modificables y no modificables. Los factores modificables, como en su momento les mencioné, son factores que te pueden modificar porque la dieta, de pronto, si no es la adecuada, empiezo a consumir, no sé, y empiezo a tener sobrepeso, obesidad, empiezo a tener sedentarismo, no sé, tabaquismo, consumo excesivo de carbohidratos, o dislipidemia, inflamación, todos estos problemas que son fuertes y generan un riesgo en el paciente. La buena noticia es que son modificables, o sea que las podemos evitar si llevamos un buen estilo de vida. Y los factores no modificables, el sexo, los antecedentes familiares, la raza, ya pues son situaciones que ya no dependen de nosotros, con los que nacemos y que no podemos hacer nada al respecto. Estos sí son factores no modificables. Pero ¿cuál es el peso mayor en cuanto a factores estamos hablando? En realidad son los modificables, pero muchos no hacen nada al respecto. Y estos son en la gráfica todas las actividades, digamos así, que deben realizarse de acuerdo a cada uno de los factores de riesgo, ¿no? Que son indispensables. Entonces, les decía que para ello, si yo ya tengo un factor de riesgo, tengo que realizar mi tamizaje a cualquier edad, ver el tema del sobrepeso. Si ya veo que hay sobrepeso, hay un factor de riesgo adicional, definitivamente el tamizaje se hace trianual, ¿no? Se hace un tamizaje en adultos mayor de 45 años para ver si hay diabetes mellitus, cualquier edad, y ver este factor importante. Y es una prueba pues bastante rápida y fácil de hacer, incluso se le enseña a los pacientes, a la familia, ¿bien? Entonces aquí básicamente dentro de esta fisiopatología de la diabetes encontramos que es un trastorno metabólico como mencionamos al principio y es por eso que es una enfermedad que se maneja muy de cerca y lo ideal es manejarlo muy de cerca con un endocrinólogo, ¿no? Quien ve trastornos metabólicos en los pacientes. Y ahí estamos viendo la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, el defecto de la secreción de insulina, etcétera, etcétera. Y tenemos una etapa inicial donde empezamos a tener hiperglicemia y resistencia a la insulina. Incrementamos luego la producción y empezamos a tener tolerancia a la glucosa normal. Entonces, ya adicional a eso, empiezo a tener también muchos de los problemas como aumento de la producción de glucosa y que por último, pues esto me genera una diabetes tipo 2. ¿Qué condiciones son los que, factores que condicionan a una hiperglicemia? Tenemos la disminución del efecto de la incretina, y ya lo habíamos dicho, ¿por qué? Porque era justamente porque aumentaba, así que esos son los factores que condicionan a una hiperglicemia. El incremento de la lipólisis, ¿sí? ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Qué dicen? ¿Por qué el incremento de la lipólisis condiciona una hiperglicemia? ¿Qué le creen? Recordemos que el incremento de la lipólisis puede contribuir a una hiperglicemia, que son los aumentos de los niveles de glucosa en sangre, por varios motivos. Primero, y el más importante, ¿no?, que se necesita, es el aumento de los ácidos grasos circulantes. O sea, durante la lipólisis, los triglicéridos almacenados en los adipocitos se descomponen en ácidos grasos, en glicerol. Estos ácidos grasos liberados que entran en la circulación sanguínea pueden tener muchos efectos en otros tejidos, el músculo, a nivel esquelético, en el hígado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, los altos niveles de estos ácidos grasos en sangre interfieren en poder captar la glucosa en el músculo y aumentan la producción de glucosa en el hígado. Y eso genera que inmediatamente contribuya a una hiperglicemia. ¿Ah? Ahora, la interferencia con la señalización, por ejemplo, también es muy importante porque estos dañan
la señalización de muchos del hígado, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Por eso es que sí, la lipólisis aumenta también la hiperglicemia. El incremento de la reabsorción tubular de la glucosa en el riñón, la disminución de la captación de la glucosa en el músculo, neurotransmisores cerebrales, el tema de la glucogénesis por el hígado, el incremento de la secreción de glucagón por células alfa del páncreas, ¿no? La disminución paulatina de la secreción de insulina por el páncreas, etcétera, etcétera. Y aquí vemos, ¿no? La resistencia a la insulina, que se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y por ende no pueden absorber glucosa en sangre fácilmente, ¿no? Y ahí está el claro ejemplo, no pueden realmente las células responder bien a la insulina y eso genera pues obviamente la glucosa aumentada. El adipocito como generador de la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede aquí? El adipocito, que es la célula grasa, desempeña siempre un papel importante en el desarrollo de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad, este adipocito, tiene una capacidad para secretar diversas moléculas y otra capacidad para almacenar y liberar ácidos grasos. Muy parecido a lo que les mencionaba anteriormente. Los adipocitos, al secretar una variedad de moléculas llamadas adipocitoquinas, que así le llaman, incluyen citocinas proinflamatorias y una de ellas es la TNF-alfa, ¿no? Que es la que puede generar resistencia a la insulina. Entonces, estas adipocitoquinas pueden desencadenar respuestas inflamatorias en el tejido adiposo y otros tejidos, lo que puede interferir con la señalización de insulina y pues contribuye a la resistencia. Y así como ello, existen otras situaciones, porque también ustedes saben que tenemos dos tipos de colesterol, bueno y malo, y los niveles elevados de estos triglicéridos, colesterol, ¿no? Estos cambios se genera, es bastante importante. Hay que regular, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando con esta liberación. Esta resistencia a la insulina, entonces, participa con varios factores que se llevan a cabo. El TNF-alfa, proteína quinasa, GNAS, complejo IKK. Entonces, igual solo para que lo puedan tener en consideración, ¿no? Dentro de la resistencia a la insulina y teniendo en cuenta además la inflamación que se puede llegar a dar, ¿no? En el paciente. La resistencia a la insulina hepática. ¿Qué sucede ahí? ¿Habían escuchado alguna vez eso? La resistencia a la insulina hepática. Bueno, ¿qué sucede aquí? Es una condición en la que las células del hígado responden de manera muy deficiente a la señalización de insulina. El hígado, que es un órgano clave pues, en el metabolismo de la glucosa y que desempeña además un papel crucial en la regulación de todos los niveles. Cuando las células hepáticas son resistentes a la insulina, ocurren diferentes eventos adversos, ¿no? Uno de ellos, el principal de todos, es justamente el aumento de la producción de glucosa. La insulina normalmente suprime la producción de glucosa en el hígado justamente por la glucogenólisis. Pero, y también la glucogenólisis, ¿no? Sin embargo, en la resistencia a la insulina hepática, el hígado va a continuar produciendo glucosa, incluso en presencia de niveles elevados de insulina, y eso contribuye a la hiperglicemia, ¿no? Definitivamente. Y adicional a eso, no solo sucede eso, sino también empieza a llegar otros problemas como la dislipidemia. La resistencia a la insulina hepática afecta el metabolismo a mi hígado, lleva esto a una acumulación de triglicéridos y de lipoproteínas de baja densidad y a una disminución de lipoproteínas de alta, entonces a tanto a LDL como HDL, y eso aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado
y por eso es que se tienen que hacer los exámenes correspondientes, ¿no? Porque la resistencia a la insulina hepática puede estar asociada con varios factores, in- incluida la obesidad, la inflamación crónica, la dieta poco saludable, de pronto la falta de actividad física, ¿no? Pues la detección temprana, el tratamiento de la resistencia a la insulina hepática es importante porque nos ayudan a prevenir complicaciones metabólicas. Resistencia a la insulina en el músculo esquelético. ¿Qué significa? Lo mismo, ¿no? A la insulina, aquí la resistencia a la insulina en este músculo es un aspecto de también la fisiopatología de tipo 2 y está muy relacionada a la disfunción metabólica en el tejido. O sea, aquí hay algunas características, consecuencias de la resistencia a la insulina en el músculo esquelético y justamente una de ellas es la disminución de la captación de glucosa. Entonces, la insulina normalmente estimula, ¿no?, la captación de glucosa en el músculo esquelético y promueve la translocación de transportadores de glucosa y desde el interior de la célula hasta la membrana facilita la entrada de la glucosa, ¿no? Entonces, hay que ver qué es, bueno, qué está sucediendo para que esto suceda, ¿no? O sea, se dé desde la acumulación de AGL, producción de ceramidas, señales que inhiben la glucosa y por último, menor captación de metabolismo. Y lo mismo sucede con el páncreas y aquí también voy viendo la disfunción de células beta pancreáticas. ¿Qué significa? ¿Alguien de pronto quiere participar? Es un aspecto principal, ¿no? El tema de que no funcione bien mi páncreas. Entonces, aquí en el páncreas hay células que son muy responsables de la producción, de la secreción de insulina y la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre además, ¿no? Entonces, cuando las células beta no funcionan adecuadamente, ocurren varios problemas metabólicos que siempre contribuyen al desarrollo de la diabetes tipo 2. Aquí lo más importante es que estas células beta funcionen y por ello existen varios problemas. Uno de ellos es reducir la secreción de insulina, ¿no? Que también se hace muy importante. La disfunción de las células beta a menudo siempre se manifiestan como una disminución de la capacidad de las células para secretar insulina, ¿no? Esto puede deberse a variedad de factores, ¿no? Incluido el número de células beta, no sé, la disminución de la sensibilidad de las células beta, los estímulos que promueven la secreción de insulina, la reducción de la capacidad de las células beta, etcétera. O sea, todo en relación a las células beta. Incluso también aquí influye mucho el estrés oxidativo. Entonces, la glucotoxicidad se genera por la sobreestimulación de las células beta y el estrés oxidativo. Quiere decir eso, que las células betas están expuestas a un alto nivel de estrés oxidativo debido a su alta tasa metabólica y la producción de especies reactivas de oxígeno durante la secreción de insulina. Entonces, el estrés puede donar las células betas y comprometer su función y eso contribuye a la disfunción de estas células, ¿no? Y así vamos viendo cómo se va generando, ¿no? Y aparte de ello, también el exceso de energía por oxidación y todo en relación a la lipotoxicidad. Existen entonces también la conocida resistencia a la insulina. Ahí están todos los órganos que habíamos mencionado, ¿no? Porque esta resistencia sí es un fenómeno metabólico, el cual todas estas células de mi cuerpo tienen una respuesta muy reducida a la acción de la insulina, ¿no? Y eso resulta en una menor captación de glucosa y otros efectos metabólicos de la insulina. Entonces, hay muchos síntomas que se pueden ir identificando para saber, pues, si estoy frente a una resistencia a la insulina. Y hay que ver también qué sucede en cada uno de ellos, ¿no? En el páncreas, en el adipocito, en el músculo, en el hígado, que principalmente son los más importantes. No nos olvidemos como profesionales ir identificando las 4P de la diabetes. ¿Cuál es? Poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso.
Realmente son como los 4 signos característicos de una persona con diabetes, ¿no? Poliuria, que significa que hay eliminación excesiva de orina. Polifagia, hay hambre excesiva. Pérdida de peso y sed constante, que le llamamos polidipsia, ¿no? Pero eso dice, las personas con diabetes consumen muchísima agua. Y vean que eso los lleva a disminuir también de peso. Es uno de los factores, no es que sea específicamente el motivo, pero es uno de los factores. Aquí hay algunos criterios diagnósticos que es importante que ustedes conozcan de acuerdo a la ADA 2021, donde es importante ver mi prueba diagnóstica y en qué momento lo voy a tomar del día. Ahí está la prueba diagnóstica de la glucosa en ayunas, que suele ser, si esta es mayor a 126 miligramos por decilitro, estamos frente a una diabetes. Y si estamos de 100 a 125, frente a una prediabetes. Ahora, si estamos con una glucosa posterior a las 2 horas, ¿no? Con una carga de 75 gramos de glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, ya estamos con una diabetes. O sea, yo almuerzo, como mi comida, después de 2 horas me tomo la glucosa y salí con más de 200. ¿Qué significa? Que hay diabetes. Una prediabetes es entre 140 y 190. Y la HbA1c, le llamamos hemoglobina glicosilada, es muy importante. A veces nos adelantamos a pensar que el paciente tiene diabetes y no identificamos realmente la diabetes, que necesitan con una serie de exámenes, batería, pruebas, y una de ellas, la más importante, es justamente la hemoglobina glicosilada, que es la que nos dice cómo ha ido el control de la diabetes en los últimos 30 días e incluso en los últimos 3 meses. Es así que si este es mayor a 6.5, estamos frente a una diabetes. Y si está entre 5.7 a 6.4, frente a una prediabetes. Ahí está entonces el monitoreo anual que se realiza en una persona para este criterio, ya sea en el peso, en la glicemia, también el ejercicio, la dieta, si hay tabaquismo también, y también la metformina, si hay algún tema de cambio. Usualmente la metformina se toma cuando hay un índice de masa corporal mayor a 35, cuando una persona tiene menos de 60 años, ¿no? Y puede tener una diabetes mellitus gestacional. También puede darse. Si hay reducción también del riesgo, también de acuerdo a la tensión arterial o la dislipidemia. Vean que todo se fusiona, todo tiene mucha relación, entonces hay que ver en mi paciente e identificar cuáles serían nuestros criterios. Y adicional a eso, si yo me preguntaría, ¿está usted en riesgo de padecer diabetes tipo 2? ¿Qué diríamos? A ver, me gustaría que de pronto ustedes puedan hacer ese examen. De pronto ahí podemos ver si estamos en riesgo de padecer diabetes tipo 2. A ver, ¿qué tal si hacemos un examen rapidito? A ver, vean, hagan ese examen como tipo esta encuesta y saquen el puntaje y me dicen el puntaje y ustedes van a decirme y yo les voy a decir cómo se encuentran. 0 puntos si pesa menos que lo que indica en la columna de la izquierda. Aquí está básicamente que debemos sumar el puntaje, ¿no? Para identificar cómo nos encontramos y poder lograr conocer si tenemos mayor a 5 puntos o más, ya pues hay un riesgo de presentar diabetes tipo 2. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué edad tengo? Vamos a hacerlo. A ver. ¿Qué edad tengo? 10, 49, dice menos de 40 años, 0 puntos. Entonces ponemos 0. ¿Usted es hombre o mujer? Mujer, 0 puntos. Si es mujer, ¿tuvo alguna vez diabetes gestacional? 0 puntos.
¿Tiene familiares, mamá, papá, hermanos que padecen diabetes? 0 puntos. ¿Alguna vez le han dicho a un profesional de la salud que tiene presión alta? Tampoco. ¿Realiza algún tipo de actividad? O 1 punto. No realiza actividad. De vez en cuando, pero es como un no. Entonces, vean, no qué puntaje correspondiente al peso en la tabla. Ah, ok, el peso. Por ejemplo, acá tengo un peso. Yo estoy en este rango, estoy en 1 punto. En total, ¿cuántos fueron? 2 puntos. ¿Y qué significa? Que no tengo riesgo de padecer diabetes tipo 2, según esta encuesta. ¿Sí? Esta encuesta es de la American Diabetes Association. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden hacer algo también muy igual y parecido para ustedes. Bien, hay complicaciones que también hay que entender de la diabetes. ¿Alguna vez ustedes han visto pacientes realmente complicados con la diabetes? ¿Han identificado un pie diabético en algún momento de toda su experiencia profesional? Saqué 4, nos dice Nelly. Nelly sacó 4. Si sacaste 4, no estás en riesgo. Mayor a 5 puntos, hay riesgo. ¿Alguien sacó más de 5? ¿O 5 a más? A ver, ¿alguien? 5 a más. Dice que esta es la enfermedad más común en todos. Imagínense, y no es solo en Perú, es en todo el mundo. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que se dan? Dependiendo, ¿no? Si afectan los vasos sanguíneos pequeños o de mayor calibre. Pueden ser problemas microvasculares o macrovasculares. Cualquiera de las dos situaciones que se presenten pueden darse. Entonces, si hablamos de las microvasculares, están relacionadas al daño al endotelio y al músculo liso. ¿Y cómo es que se manifiesta? Ahí está, por una nefropatía, una retinopatía, ¿no? Una neuropatía diabética. Esto de la neuropatía diabética es bastante común y ya les había mencionado la clase pasada en los pacientes que presentaban este problema, ¿no? Porque generaba realmente una complicación adicional a lo que el paciente tenía. O sea, bien complejo, ¿no? Hay que hacerse los controles constantemente para evitar llegar a este punto que no es para nada bien ni positivo. Y los macrovasculares ya incluyen a un grupo de trastornos que se caracterizan ya por aterosclerosis y la enfermedad isquémica del corazón, ¿no? Y también otras, pues, modalidades. También tenemos aquí que dentro de las complicaciones está inducida por la hiperglicemia, ¿no? Y estas se originan porque hubo un cambio químico de las proteínas propias, porque hubo un daño en el endotelio, porque hubo una alteración de expresión de los genes. Sí, en otras palabras, hay una alteración a nivel celular y a nivel orgánico, que también genera una complicación de diabetes y que lo tengo que identificar con un examen de sangre. La retinopatía, es cierto, también la enfermedad vascular degenerativa de la retina va cada vez más haciéndose más visible la retinopatía en los pacientes diabéticos porque genera un desprendimiento, ¿no? Y eso a su vez puede llegar a generar ceguera en el paciente o incluso lo peor de todo, un aneurisma. Un aneurisma, eh, una microhemorragia, ¿no? Una mácula, diferentes situaciones. La nefropatía diabética, que es lo que les mencionaba, aquí hay un aumento del filtrado glomerular y se produce por un doble mecanismo. El aumento de esa presión de filtración porque se eleva el flujo sanguíneo del glomérulo y es así como se explica manteniéndose el calibre de la arteria aferente mayor que de la eferente. Hay un aumento de la constante de filtración porque los glomérulos
se hipertrofian y eso supone pues un incremento de la superficie de la membrana filtrante, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ahí observamos la nefropatía diabética, el riñón cuando está sano y cuando realmente hay un problema, pues, ¿no? De nefropatía diabética. Y ahí vemos desde el número 1 que se empiezan a alterar las sustancias vasoactivas hasta que se aumenta la expansión del daño de los glomérulos. La neuropatía también se asocia a dos tipos de alteraciones patológicas. Al aumento en cuanto al espesor, ¿no? De las paredes de los vasos sanguíneos que van irradian o que irradian. Y también observamos el proceso de desmielinización, ¿no? Que sucede a ese nivel, a nivel del cerebro, de la neurona que se va dando en el paciente. La enfermedad arterial coronaria es otra complicación que también quisiéramos en realidad evitar en todos los pacientes, porque no es adecuado, no es bonito tener pacientes con enfermedades arteriales coronarias y que empiecen a tener problemas de arteriosclerosis y que eso a consecuencia de eso se genere un paro cardiorrespiratorio, que es lo más común que ha estado existiendo últimamente, ¿no? Tanto en pacientes adultos como también en pacientes jóvenes, ¿ah? Arteriosclerosis dentro de las arterias que riega el corazón. Empieza a generar así, se genera una placa de grasa. Esta placa de grasa estrecha la pared del vaso sanguíneo y en vez de que la sangre suceda de esta manera fluida, aquí empieza a haber un estrechamiento a este nivel y eso genera muchos problemas, ¿no? Enfermedad arterial periférica, cuando se genera esto, generalmente son derivados a la presencia de una enfermedad arterial oclusiva que condiciona una insuficiencia de flujo sanguíneo a las extremidades. Bueno, esto afecta principalmente la vascularización de extremidades inferiores, ¿no? Que pueden darse. Y lo más común que ya nosotros conocemos, que es el famoso pie diabético, ¿verdad? Este pie diabético que también es indispensable. Y ahí vamos observando cómo afecta el pie diabético a los pies, ¿no? Una úlcera, callosidades, empiezan a deformar los pies, empieza también con uñas que están enterradas, empiezan a haber cortaduras, raspones, ampollas, empieza a estar todo reseco el pie, cambios en la coloración de la piel, de la temperatura, empieza a haber dolor al caminar, inmovilidad en las articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bien, miren todas las actividades, ¿no? Que tenemos que trabajar realmente. La enfermedad vascular cerebral, y esto justamente para evitar un ACV o un EBC, que es un accidente cerebrovascular, ¿no? Y esto a consecuencia también de todos los problemas antes mencionados y la diabetes en su mayor razón. Entonces, aquí observamos una enfermedad, por ejemplo, cerebral hemorrágica, donde estamos observando que este es el área del cerebro que está afectado por la hemorragia. Y acá tenemos una enfermedad isquémica, donde la parte del cerebro afectada no irrigó sangre en ella. Entonces, acá hay ausencia de sangre que le llaman isquémica y acá hay lo contrario, exceso, que le llaman hemorrágica. ¿Sí? Eso es un poco la diferencia entre ambos, pero que cualquiera de las dos puede estar presente en el paciente, ¿no? Sin conocer cuál exactamente. Entonces, en otras palabras, hay que controlar la diabetes. Hay que hacer un manejo desde una historia clínica, un examen físico, una prueba de hemoglobina glicosinada periódicamente. O sea, todo eso se valora de manera indispensable para lograr cambios, ¿no? Y el cambio en la dieta y en el estilo de vida saludable, el cambio en el ejercicio, que como lo mencioné al principio de la ponencia pasada, no es cómodo. O sea, no todos tienen la disciplina para llevar pues un estilo de vida saludable. Pero igual se informa a la población para que conozca de ello. Acá hay un grupo de medicamentos o grupo de medicamentos que pueden manejarse en paciente con diabetes, ¿no? Y ahí están. Y vemos cuál es el mecanismo principal de acción.
Y ustedes aquí se dan cuenta ustedes que estos mecanismos tienen que ver con la fisiopatología, ¿no? Porque es que si no funciona mi medicamento porque eh, estoy haciendo una intervención de mi cuerpo a un nivel en específico, entonces, pero otro medicamento está a otro nivel y así. Algunos medicamentos son muy específicos a ciertas acciones y otros a otras. Por eso cada laboratorio cambia y cada grupo de medicamentos hace algo distinto, con el mismo objetivo, pero algo distinto, ¿sí? El manejo de los diabetes, de los pacientes con diabetes también tiene que ser un manejo adecuado, un manejo donde permitamos el uso de la metformina como primera línea de manejo, pero siempre de la mano con nuestro endocrinólogo. O sea, nosotros como enfermeras no podemos recetar, eso está claro, no podemos aludir ninguna receta médica, incluso mucho menos tener que dar una opinión al respecto, ¿no? De señor, usted debería tomar, ni nada de eso, sea porque esté o no en una consulta. Y aquí em, ya los pacientes diabéticos que no alcancen metas con hipoglicemias orales, ya consideran el uso de algunas insulinas, ¿no? Que pueden estar utilizando a temprana edad. Entonces, prepandrial, o sea, antes de las comidas, lo ideal es mantener entre 80, incluso algunas literaturas dicen hasta 130, ¿no? Algunos dicen no, es hasta 100, otros hasta 110, ya subieron hasta 130. Y postpandrial, o sea, después de 2 horas de haber comido, debería estar en menos de 180. Lo cierto es que si estimamos el promedio de la glucosa sérica, sería 7. Ahí hay que tener entonces mucho cuidado con ello. La individualización de las metas. Realmente cada paciente es único y a cada paciente se le da un reto distinto de cómo llevar a cabo su tratamiento. Y dentro de este está la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades que existen, ¿no? Las complicaciones vasculares, la actitud, el esfuerzo y los recursos. O sea, aquí se pueden individualizar las metas de hemoglobina glicosilada y bueno, se pueden poner en acción. Muy bien, aquí tenemos un casito, vean. Paciente femenina de 52 años, remitida a consulta de medicina interna en el 2010 por diabetes mellitus tipo 2 con un mal control metabólico. Entre los antecedentes personales de la paciente destacan sobrepeso, diabetes tipo 2 de 19 años, evolución diagnosticada tras su segundo embarazo con antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Vamos a poner más acá la letreta, parece que se me ha movido. Ya, ahí está mucho mejor. Muy bien. Ya, entonces esta paciente nos dice que tiene entre los antecedentes personales de la paciente, se destaca que hay sobrepeso, hay diabetes tipo 2 de 19 años de evolución diagnosticada, ¿no? Por su segundo embarazo con antecedentes. Entonces la glucosa sérica en ayunas 140 y la glucosa postcarga 215. Este es un paciente, por ejemplo, de 52 años. Tras su diagnóstico de la diabetes, se inició el tratamiento con metformina para un control cada 3 meses. Y después de 2 años, las metas de hemoglobina glicosilada de la paciente se encontraban en 2%, o sea, por encima de las metas. Ay, por encima de las metas, ¿no? Actualmente llega a la consulta con medicina interna en donde reporta lo siguiente. Y ahí está el examen físico y todo lo que se tiene que hacer, el reporte. Entonces, la hemoglobina glicosilada y sus antecedentes paraclínicos nos da a entender que es una paciente mal controlada, ¿no? O sea, ha estado ya con enfermedad hace 9 años, pero es mal controlada, ¿no? Y finalmente se hace necesario el uso de insulina, o sea, de inyectarse la insulina. El tratamiento farmacológico se le debe sumar una dieta siempre que cumpla todos los requerimientos dietéticos y también todo el ejercicio, ¿bien? Ok, vamos a irnos con un video reflexivo. Permítame compartir nuestro videito. Hasta aquí, por favor, me mencionan si hay alguna pregunta, está quedando claro.
¿Alguien? Ya, entiendo que todo va bien, ¿correcto? Ya, vamos entonces a compartir. Y en 13. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Primero recordemos cómo funciona la insulina. Es una hormona que en palabras simples lo que va a hacer es agarrar el exceso de glucosa de la sangre y llevarlo a las células. Para eso necesita que en las células haya unos receptores para que puedan recibirla y ella pueda ingresar llevando la glucosa y así disminuir la glucosa de la sangre. Y esta insulina se produce en las células beta del páncreas. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas, por defecto autoinmune, se encuentran destruidas. Quiere decir que no hay producción de insulina, no hay quien lleve la glucosa de la sangre hacia las células. En la diabetes tipo 2 sí se produce insulina. Esa insulina va, agarra la glucosa de la sangre, se la lleva a las células, pero aquí fallan los receptores que no dejan que la glucosa pueda ingresar. Entonces, en la diabetes tipo 1 existe un déficit absoluto de insulina, porque no se ha producido. En cambio, en la diabetes tipo 2 existe un déficit relativo de insulina, porque se ha producido insulina, pero esta no puede funcionar. Por lo tanto, el manejo, el tratamiento va a ser diferente en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2. Y ya sabes que si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Muy bien. Ahí estamos viendo la diferencia de la diabetes tipo 1, tipo 2. Vamos ahora a ponerles del por qué es importante la hipertensión. ¿Sí? Le ayudará a comprender cómo se controla la presión arterial en el cuerpo. La presión arterial es la cantidad de fuerza causada por la sangre que ejerce presión contra las paredes de las arterias. Está minuciosamente controlada para garantizar que llegue suficiente sangre a todas las partes del cuerpo. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón a los tejidos. Esta sangre suministra a los tejidos el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar. En su corazón hay dos cavidades inferiores denominadas ventrículos que se contraen con cada latido del corazón. El ventrículo derecho envía la sangre con poco oxígeno a los pulmones para que recojan oxígeno, y el ventrículo izquierdo envía la sangre rica en oxígeno a través de las arterias a todo el cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de las arterias, 4 factores principales afectan la presión de las paredes arteriales. El primero es la cantidad de sangre que los ventrículos sacan de su corazón cada minuto, también conocido como gasto cardíaco. La presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta su presión arterial es la cantidad total de sangre en el cuerpo o volumen de sangre. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor que afecta la presión arterial es la resistencia. La resistencia es cualquier cosa que trabaja contra el flujo sanguíneo a través de sus arterias. La resistencia se ve principalmente afectada por el ancho de las arterias. El cuerpo puede incrementar el ancho de las arterias para disminuir la presión arterial. O puede reducir el ancho para elevar la presión arterial. El cuarto factor que afecta la presión arterial es la viscosidad. La viscosidad se trata de cuán espesa es la sangre. En la sangre, más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si la sangre es más espesa, la presión arterial se eleva a medida que su corazón trabaja más duro para empujarla a través de sus arterias. Si tiene preguntas acerca de la presión arterial alta o cualquier medicamento que le hayan recetado, consulte con su médico. Es importante tomar los medicamentos siguiendo las instrucciones e informar acerca de cualquier efecto secundario que pueda tener.
¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en la... Muy bien. Preguntas, dudas. Vamos a dejar estos minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus dudas en relación a lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué es importante entonces llevar a cabo una estrategia de daños no transmisibles y controlarlo? ¿Por qué es importante? ¿En qué nos ayuda? ¿Nadie? ¿Alguien de pronto quiere alzar la manito, dar su comentario? Gracias, Milagros. Nos dice, para prevención de las enfermedades y o captar a pacientes nuevos. Muy bien, me gusta. Sí, me gusta. Para prevención de enfermedades y captar pacientes nuevos, es cierto. Eh, Hay que identificar, ¿no? ¿Cómo capto un paciente nuevo? Identificando primero los riesgos y voy viendo los factores que condicionan tener una diabetes o una hipertensión. ¿M? Voy captando posibles pacientes nuevos y logrando un cambio, ¿no? En el estilo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra situación más podemos ver? Adicional a ello. Nos dice Milagros también para fomentar la adhesión al tratamiento. Excelente. Sí, el tema de la adhesión al tratamiento. Uy, créanme que no es fácil, ¿no? Adherencia al tratamiento en el primer nivel de atención. Usualmente las personas no toman en serio porque la adherencia al tratamiento en el primer nivel es crucial para manejar efectivamente las enfermedades, ¿no? Y enfermedad como la diabetes tipo 2, imagínense. Entonces hay que ver, bueno, existen muchos factores de repente que pueden influir, ¿no? En esta adherencia, ya sea la educación, porque proporcionan una educación, no proporcionan o proporcionan de pronto una enfermedad pobre en relación a la enfermedad, ¿no? El tratamiento, la importancia de seguir las recomendaciones médicas, el paciente no sabe, no conoce, o de pronto por la falta de accesibilidad o de disponibilidad. Y es importante aquí que los medicamentos y suministros estén fácilmente disponibles en este primer nivel de atención, ¿no? Y así garantizamos que los pacientes puedan acceder a ellos de manera oportuna, de manera eficiente. A ello también no solamente es toma el medicamento y ya está, sino también el apoyo continuo, proporcionar un seguimiento regular, un apoyo parte de los profesionales de la salud y que ayuda pues a los pacientes a superar desafíos, ¿no? Y bueno, todo ello considero que sí es muy importante el tema de la adherencia al tratamiento. Mucho. ¿Alguien más desea hacer su participación?
Bueno, preguntas, entonces, dudas. ¿Me confirman, por favor, en el chat si la clase se ha entendido, si ha quedado clara? Con esto estamos culminando esta sesión de este módulo y bueno, también desearle a todos muy buena suerte y muchos éxitos en su camino profesional. Muchas gracias a todos. Gracias, Luz. Gracias, María. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Ya nos estamos viendo en una próxima sesión, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Estamos cerrando la sesión. Gracias.